Bien, entremos en materia de lo del contenido del día de hoy, que lo que viene siendo el manejo de archivos e imágenes en PHP, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de manejo de archivos, prácticamente son todo, por ejemplo, que podamos manipular, un ejemplo o el más común, por ejemplo, y que podamos manejar archivos de texto y podamos, no sé, escribir, agregarle contenido, que podamos leerlo, podamos borrarlo, podamos validar si existe o no. Prácticamente es poder hacer todas aquellas acciones sobre archivitos que si existen o no existen en la carpeta, en la carpeta de nuestro proyecto, ¿verdad? Lo mismo con las imágenes, que cuando nos hablamos de el manejo de imágenes no viene siendo nada más que con referencia a la carga de imágenes, ¿verdad? Que yo subo una imagen, le cambio nombre, la copio, obtengo su extensión, obtengo su peso, cositas así, ¿verdad? Cosas que, como les digo, ya son un poquito más comunes o un poquito más básicas en lo que viene siendo en el desarrollo como tal, ¿verdad? El manejo de archivos lo vamos a ver con archivos de texto porque es como lo más, o es el punto en el que más se usan por lo general, ¿verdad? Los archivos de texto son los que más se terminan manipulando como tal, ¿verdad? Pero créanme que manipular archivos de texto viene siendo muy útil. ¿Por qué? Porque llegan casos en los que a lo mejor, imagínense que están desarrollando algún sistema y ese sistema a lo mejor quieren almacenar información, ¿verdad? Pero obviamente no tienen la utilidad de tener un servidor de base de datos o el servicio de base de datos como tal activo. Entonces hay quienes que hacen uso de archivitos de texto, el cual utilizan como base de datos, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor me van a decir, pero ¿cómo? Eh, ¿Cómo es eso posible? Me dicen, con las imágenes tengo entendido que podemos guardar la ruta en la base de datos en vez del archivo para no saturar. Exacto, ¿ve? Ese es otro tema. Solo voy a terminar con esto del archivito de texto, ¿ve? Bien, como les decía, con el archivito de texto hay quienes que lo utilizan como base de datos, ¿ve? Y ahí almacenan información, información, información. Es más, llega, bueno, no sé yo, pero hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en las universidades es bien común que a uno le pongan un ejercicio de un cajero y ese ejercicio del cajero es utilizar un TXT como base de datos, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, digamos, para sistemas más pequeños, obviamente, no para sistemas súper robustos, llegan a ocupar un TXT donde tienen la información tanto de, o sea, clientes, información súper básica que, digamos, que vendría siendo solo una tablita de una base de datos. No pueden tener toda una base de datos en un TXT porque no tendría que ser un solo archivo, tendría que ser, imagínense que son 8 tablas en la base de datos, 8 TXT y va a ser un poco más difícil manipular gran cantidad de archivos, ¿verdad? Y tomando lo que dice el compañero de las imágenes, exactamente podemos tomar la idea de guardar la ruta de una imagen en vez de guardar la imagen tal cual, ¿verdad? Aunque hay una técnica que me lo mencionó uno de los jóvenes con los que estuve en otro curso aparte, es que hay quienes que lo que hacen es ocupar el código binario de la imagen, ¿verdad? Pero eso ya es algo súper, súper avanzado, ¿verdad? El código binario de la imagen, guardar eso arriba y cuando se hace la consulta, crear el archivito y cuando ya no se está viendo, se borra. Pero es mucho más complicado. Eh, la, la que la que menciona el compañero de guardar la ruta de la imagen es el más común. ¿Por qué? Porque al guardar nosotros la imagen pura o la imagen de origen en una base de datos, no es como que guardemos solo parte del contenido, sino que imagínense que la imagen pesa 10 megas, ¿verdad? Para aquellos que trabajan en diseño, 10 megas en una base de datos es demasiado espacio, porque pongámoslo que una base de datos llegue a pesar un mega, es porque son millones de datos. Para que llegue a pesar un mega, entonces imagínense
que imagínense que llegamos a guardar la imagen en la base de datos, estaríamos ocupando la cantidad de millones de datos por una sola imagen. Entonces, por lo general, uno guarda la ruta. Y la imagen como tal, ¿qué es lo que sucede? La imagen como tal se hace una copia en una carpeta que nosotros sepamos la ubicación dentro de nuestra aplicación, y esa es la que nosotros estamos enviando de regreso, o mejor dicho, esa es la que van a leer ellos, ¿verdad? Uno como tal solo se va a encargar de guardar la ruta, ¿verdad? Es una práctica muy usada, créanme. Me dicen aquí, suena interesante. Sí, es que suena bien interesante eso de transformar la imagen a binario, pero créanme que es un gran trabajo el poder hacerlo, ¿verdad? Es más fácil en otros lenguajes, por ejemplo, si uno lo quiere intentar, un ejemplo en Python, sí es más fácil el poderlo hacer, o con C# es más fácil, pero en PHP está muy complejo porque más que todo porque es lenguaje de scripting, tal cual. Entonces, es de ver cómo se hace, ¿verdad? Pero de que se puede, porque de que se ha intentado y se ha logrado, pero es un trabajo de nunca terminar, ¿verdad? O mejor dicho, de tiempo, de mucho tiempo. Bien, prosigamos, ¿verdad? Nos dice, volvemos con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el manejo de archivos? El manejo de archivos hace referencia a todas las operaciones que podemos realizar sobre los diferentes archivos existentes, archivos de texto, imágenes, etcétera. Como puede ser abrir un archivo y realizar operaciones de lectura y escritura. La mayoría de lenguajes de programación emplean estas funcionalidades, entre las cuales también se encuentra incluido PHP, ¿verdad? Como les decía, prácticamente el manejo de archivos, más que todo archivos de texto, en eso, hagamos referencia en eso, ¿verdad? Los archivitos de texto, veamos aquí, aquí y aquí, son los que más, son los más comunes para manipular, ¿verdad? Pero no solo archivos de texto, por ejemplo, bien podríamos también manejar archivos, por ejemplo, HTML o archivos ya con código de programación, ¿verdad? Pero lo más común o el que más se usan es archivos de texto, porque es lo que yo les decía, tiende a ser una alternativa para aquellos que no tienen, por ejemplo, el servicio de base de datos y quieren hacer uso de un TXT para almacenar una cierta información que sea de sentido básica. Por ejemplo, en algunos casos, incluso cuando yo les mencionaba XML, que era una estructura de comunicación, hay quienes que ocupaban el XML en vez de un archivo de texto para almacenar datos, que igual es una buena alternativa, pero nuevamente les digo, si nosotros queremos manipular, imagínense que bastante información tiende a ser muy tedioso el poder trabajar con múltiples archivos, entonces para eso es mejor una base de datos, ¿verdad? Por eso es que a lo mejor el archivo, o mejor dicho, el manejo de archivos corresponde mejor a los archivos de texto, ¿verdad? Bien, continuemos. Nos dice, operaciones para el manejo de archivos. Nos dice, las operaciones que podemos realizar se basan en modos de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos hacer, por ejemplo, agregar, o mejor dicho, escribir o leer contenido al inicio, o sobreescribir o agregar, esto se hace mediante modos de acceso. Y aquí nos dice, los cuales son usados en la función fopen o fopen, como lo quieran llamar, ¿verdad? Que nos ayuda a abrir los archivos y proceder con las operaciones, ¿verdad? Entre los modos de acceso más existentes tenemos los otros, ¿verdad? Que pueden ser estos, bueno, mejor dicho, antes de entrar con los modos, estos se referencian por letras. Miren, no vayan a pensar ustedes que me he quedado a la mitad escribiéndolos, no. Es que los modos de acceso se refieren a letras. Por ejemplo, aquí tenemos que la letra R hace referencia a la apertura de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros abramos el archivo, este va a ser de lectura y se va a situar el principio del archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde el inicio podemos comenzar a leer el archivo con PHP o imprimir su contenido desde el inicio con PHP.
Tenemos la W que es para escribir, ¿verdad? Pero ¿esto qué quiere decir esto? Apertura de escritura se sitúa al principio del archivo. Que prácticamente lo que vamos a hacer nosotros con la W, es sobreescribir el contenido. Si nos vamos al principio, le agregamos contenido, automáticamente este va a ser sustituido, ¿verdad? Y si nosotros ocupamos la letra A, que de igual manera con la W, va a ser de escritura, pero ¿qué sucede? Que esto me va a ir al final. ¿Qué quiere decir esto? Que la W sobreescribe y la A agrega. La A se va a encargar de agregar contenido al archivito de texto, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más en detalle, se lo voy a mostrar de una forma un tanto práctica, ¿verdad? Bien, continuemos, veamos. Nos dice, las funciones, ¿verdad? Vaya, si bien lo que yo les acabo de explicar son como las operaciones, ¿verdad? Que las operaciones se manejan en cuanto a modos, que es muy aparte de las funciones, ¿verdad? Las operaciones más que todo es como los permisos que voy a tener yo para poder tratar un archivo, ¿verdad? Como ya les decía, ¿verdad? Si ocupo la R, solo va a ser para que yo lea, solo tengo permiso para leer, la W tengo permiso para sobreescribir el contenido y la letra A que tengo permiso para agregarle contenido. De esa manera podemos verlo. Pero también tenemos múltiples funciones que nos ayudan, ¿verdad? Como lo puede ser el fopen, que es para abrir un archivo. Y tenemos otras, por ejemplo, para agregar contenido, para leer, para borrar, para validar si existe o no, etc. Veámoslo ahorita. Veamos. Nos dice, el primer ejemplo nos dice abrir un archivo, ¿verdad? Que es la función fopen, el cual nos dice que los archivos en PHP se abren con la función fopen, la cual requiere dos parámetros, ¿verdad? El archivo que se quiere abrir y el modo en que abrir el archivo, ¿verdad? Veámoslo bien, ¿verdad? En esta variable de aquí tengo yo el nombre del archivo, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo en una variable? Porque aquí en fopen lo que acepta es la ruta del archivo. Imagínense que, vaya, este archivito como tal se encuentra en la raíz del proyecto, ¿verdad? Pero imagínense que hay una carpeta que se llame docs y ahí está este archivito de texto o info y aquí se encuentra el archivo de texto, entonces yo aquí tengo que poner la ruta del archivo, ¿verdad? La ruta, ¿verdad? Y el fopen lo que va a aceptar es la cadena de la ruta, ¿verdad? Como que decir, vas a abrir este archivo, ¿verdad? Vamos a ir a ver, busquémoslo, veamos, está en la raíz, no, una carpeta, voy a ver a la carpeta, ahí está, archivo. Y después me va a decir, ¿de qué modo lo quieres abrir? Mira, yo ahorita solo quiero leerlo. O sea, miren, leerlo, solo quiero leer el archivo como tal, ¿verdad? Archivo, ya está abierto, ya lo puedes leer, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto? Yo una vez abierto esto, el cual lo voy a almacenar yo en una variable para poder ser usado más adelante, ya puedo comenzar a hacer otras operaciones, como lo puede ser el leerlo, el cual vamos a ver, que es este, ¿verdad? Leer archivo, ¿verdad? Que nos dice, el tamaño del archivo a veces puede ser muy grande, ¿verdad? Y debido a esto, a veces podemos optar por no leer el contenido completo de un archivo, sino solo una parte. Y para ello usamos la función froot, ¿verdad? La cual usa dos parámetros, ¿verdad? El cual es el archivo abierto y la longitud de caracteres o la cantidad de letras que queremos que se muestre, ¿verdad? Por ejemplo, miren aquí, es lo mismo que el ejemplo anterior, ¿verdad? La ruta del archivo, la variable que almacena, la apertura del archivo, el fopen, archivo, el modo lectura. Y miren, esta variable del archivo abierto es la que voy a ocupar yo en esta función fread, ¿verdad? La cual el fread me está diciendo que va a recibir el archivo abierto. Ojo, recibe el archivo abierto. Entonces, una vez que tenga el archivo abierto, me dice, ¿cuánto contenido querés que te muestre? 10 letras, mostrame 10 letritas, ¿verdad? Y eso es lo que imprime aquí en pantalla porque lo estoy almacenando en una variable, ¿verdad? Esto es en cuanto a la lectura de archivo, ¿verdad? Veamos la otra, que es como escribir en un archivo, ¿verdad? Cuando lo escribí en un archivo, lo que prácticamente se hace es que, obviamente, ¿verdad? Si el archivo nosotros lo almacenamos, lo abrimos, ¿verdad? Con el fwrite, esto no es necesario almacenarlo en una variable. Este se puede utilizar tal cual, el cual recibe el archivo abierto, aquí, ¿verdad?
y los 10 caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, no, olvídenlo, aquí me equivoqué, tendría que recibir esta variable texto, ¿verdad? Con el effect write, al nosotros pasar de la variable texto aquí, que aquí me equivoqué, nosotros estamos escribiendo al archivo este contenido, por ejemplo, aquí está mi nombre. Ese contenido es el que se va a mostrar. Entonces, el effect write, miren el modo, está en modo W. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido que ella tenga se va a estar sobreescribiendo sobre el mismo. Nunca se va a ir agregando, sino que solo se va a sobreescribir. Tal cual, si yo le cambio aquí el modo por una A, esto se va a ir agregando al final, al final, al final, al final. Y en vez de sobreescribirse, es más como que va creciendo el archivo, ¿verdad? Después, tenemos la función para cerrar el archivo, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto de cerrar archivo? A veces, cuando nosotros abrimos un archivo, PHP lo hace automático, ¿verdad? Él abre, bueno, nosotros le decimos abrir el archivo, pero él automáticamente se encarga de cerrarlo. Pero ¿qué sucede? Es bien recomendado que nosotros le demos ese cierre por el hecho de que a lo mejor cuando nosotros queramos abrir otro archivo más adelante, este tenga un, ¿cómo le puedo decir? Tenga un choque o, bueno, es que se me ha ido la palabra. No creo que sea choque, no creo que sea la palabra. Eh, bueno, el punto es que no va a poder abrir dos archivos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que nosotros, lo más recomendable es que le demos cierre manualmente para evitar que llegue a suceder esto, ¿no? Como les digo, PHP lo hace automáticamente, pero es muy recomendable que se haga manual para evitar estos problemas a futuro, ¿verdad? Entonces, para ello solo vamos a ocupar la función fclose, que el fclose lo que hace solo es recibir el archivo abierto. Ojo, la variable de archivo abierto se le pasa como parámetro a fclose, ¿verdad? Así tal cual. Bien, veamos qué más tenemos. Nos dice eliminar el archivo, ¿verdad? Para eliminar el archivo ocupamos la función llamada un link. Un link lo que hace nada más es borrar el archivo recibiendo la ruta como tal. Miren, la ruta. No vamos a pasarle ni el archivo abierto, ni el archivo, bueno, no le vamos a pasar el archivo abierto con fopen, porque puede dar error, porque si nosotros le pasamos el archivo abierto, automáticamente va a decir, hey, quieres borrar el archivo, pero alguien lo está usando. ¿Qué onda ahí? Es como cuando nosotros queremos cambiar el nombre a un archivo y esto automáticamente nos dice, no se puede porque alguien está usando el archivo. De esa misma manera. Entonces, por eso es que solo recibe el nombre del archivo, ¿verdad? Porque lo va a buscar, más no desea borrar algo que ya esté abierto, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el unlink. ¿Y qué sucede? Imaginémonos que nosotros queremos borrar este archivo. No sabemos si existe, o sea, nosotros sabemos que ahí está el archivo ejemplo.txt, pero no sabemos si se existe. Entonces, para ello, utilizamos esta función llamada file-exist, ¿verdad? El cual está, al igual que el unlink, va a recibir la ruta del archivo y nos va a devolver verdadero o falso si es que este existe. Miren, si el archivo existe, el nombre del archivo, si existe, lo eliminamos. Si no existe, nos muestra no existe el archivo, ¿verdad? Ok, entonces así es como funciona el file exit, ¿verdad? Les voy a mostrar esto en un ejemplo, un poquito más elaborado. Solo denme un momentito que abra. Se los voy a mostrar en un ejemplo más elaborado para que me puedan entender cómo es que funciona. Voy a... Permítanme los folders. Vamos a ver.
Bien. Voy a crear aquí otra carpetita, manejo y un botón. Archivos. No. Vale, les voy a mostrar cómo, bueno, cada una de las operaciones que les he dicho, ¿verdad? Vamos a ver. Solo permítanme, lo voy a abrir. Aquí está. Ok, manejo de archivo. Bien. Ahí está, listo, ya se está abriendo. Se lo voy a mostrar, pero antes de continuar, un momentito. A ver. Bien, entonces, ahorita les voy a mostrar cómo viene siendo lo del manejo esto de archivos que les acabo de mostrar o que les voy a mostrar aquí las funciones que les acabo de explicar, ¿verdad? Solo en un momentito, veamos. Voy a activar solo el Apache porque es el único que voy a ocupar. Bien, para ello, en este momento, voy a crear un archivito aquí de así, index.php, rapidito. Como les digo, solo es para mostrarles cómo funciona esto. Voy a crear un archivo también aquí llamado, por ejemplo, bueno, ejemplo.txt. ¿Para qué tanta vuelta? Bien, ya creé el archivito, ya tengo aquí. Voy a proceder. Voy a proceder a abrirlo. Aquí. Voy a poner aquí manejo guión archivos. Bien, aquí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Bueno, para la apertura de archivos, primero que todo, necesitamos el nombre o la ruta del archivo. En este caso, el archivito se llama ejemplo.txt. Voy a crear una variable llamada ruta, por ejemplo, y la voy a poner aquí. Podría dejarlo de esta manera, ejemplo.txt, que es como el nombre del archivo y como está en la carpeta raíz, no va a tener ningún problema. También puedo hacer yo, aquí como quererle decir que array inicia a buscar en la carpeta raíz, ¿verdad? Son dos formas de hacerlo, al final es lo mismo, ¿verdad? Pero en caso que este archivo se encuentre dentro de una carpeta, lo puedo dejar así, por ejemplo, lo puedo poner así como docs, pleca, ejemplo.txt, etcétera. Y bueno, esa sería la ruta del archivo. Pero ahora lo que yo necesito saber, imagínense que yo dejo esto así, ¿verdad? Yo sé que esto está aquí en la raíz, ¿verdad? Pero lo voy a dejar así para que ustedes vean cómo funciona la validación de que sí existe el archivo, ¿verdad? Entonces voy a decir aquí yo, un if, como else, y le voy a decir, va, file exist, de esta manera, y le voy a pasar la ruta del archivo. Y yo le voy a decir aquí, si existe, le voy a decir, el archivo existe. Y en caso que no exista, obviamente, el archivo no existe. Voy a guardar, voy a recargar aquí, veamos qué dice. Miren, el archivo no existe. ¿Por qué no existe? Fácil, porque yo aquí le estoy diciendo que busquen una carpeta y aquí no hay ninguna carpeta. Voy a quitarle esto, guardo, voy a recargar. Miren, el archivo existe. Ya me está detectando el origen del archivo. Ahora, una vez que, bueno, vamos a hacer esto de esta manera. Voy a decirle que si, bueno, lo voy a hacer así para que se vea más entendible. Le voy a decir que si esto termina siendo falso, le voy a decir que aquí el archivo
no existe, ¿verdad? Y le voy a decir que se detenga aquí, ¿verdad? Vamos a ver si funciona. Quiero ver si funciona esto de la manera en que estoy pensando. Veamos. Vamos a ver. Aquí lo que yo quiero hacer es que validando que si esto no existe, se detenga. Eso quiero hacer yo, para que se haga más entendible el código que quiero preparar. Ahí está, miren, el archivo no existe. Ok, excelente. Entonces, una vez que ya tenemos validado aquí que el archivo no exista, podemos proceder aquí ahora a trabajar, por ejemplo, en la apertura del archivo. Voy a decir yo aquí archivo y le voy a decir, ¿verdad? Open y le voy a pasar el nombre del archivo o la ruta, en este caso, la variable ruta, y le voy a decir en qué modo lo quiero abrir. En este caso lo voy a abrir para lectura, así tal cual. Y lo que yo quiero ahora, vamos a ver aquí, le voy a decir, no, ya sé. Lo que voy a hacer es abrirlo para escritura, para que podamos ver. Por ejemplo, le voy a decir yo aquí, voy a hacer un texto que diga, por ejemplo, voy a poner aquí PHP, ¿verdad? Y voy a decirle ahora, aquí F write, y le voy a decir que va a recibir el archivo abierto, que es este, y le voy a poner que me escriba el texto, de esta manera. Guardo, voy a actualizar, no me muestra nada porque no hay ningún mensaje ahí configurado. Vengo yo aquí, voy a revisar. Miren, aquí está, PHP. Si yo vengo y recargo otra vez, como yo lo puse, veamos en qué modo lo puse, en modo A. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir agregando contenido en vez de sobreescribirlo. Voy a recargar. No me dice nada, quiere decir que no hay ningún problema. Veamos. Miren, PHP, PHP, seguidito. Y si yo vengo aquí, recargo, 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 así, de manera infinita. Miren, el archivo se va agregando. Pero ¿qué sucede? A lo mejor ustedes me van a decir, pero ¿cómo puedo hacer yo para que esto vaya línea por línea y no así todo, seguidito? Para ello voy a agregarle yo aquí, por ejemplo, puedo decir yo, por ejemplo, pleca inversa, porque esta es la pleca normal, pero esta es pleca inversa, y le voy a decir, quiero ver, n, si no me equivoco, no sé si era n o t, creo que sí era n. La n solo hace referencia a que, cuando encuentre contenido, automáticamente este lo sitúa y va a dar un enter. Y quiere decir que esto va a tener otro espacio aquí abajo. Entonces voy a venir yo aquí, bueno, este lo voy a borrar. Lo voy a borrar para que quede limpio y ustedes vean. Recargo. Veamos. Ahí está, miren, PHP y tiene un espacio abajo. Si yo vengo aquí, comienzo, y otra. Miren, 5 veces recargué y ya hay 5 líneas con la palabra PHP. Y yo puedo ir cambiando esto, por ejemplo, le voy a poner aquí JavaScript, guardo, cargo, vengo a ver y miren, aquí está JavaScript. Aquí yo ya estoy escribiendo en el archivo, ¿verdad? Pero yo ahora lo que quiero es que en vez de escribir, me muestre en pantalla parte del contenido. Por ejemplo, voy a decir yo aquí, por ejemplo, info, y voy a decir igual a f read, y le voy a decir yo que al archivo
mostrarme las primeras 3 letras, por ejemplo. Vamos a ver, voy a venir aquí, recargo. Uy, ajá, bat file descriptor. Veamos, creo que aquí era, creo que era así. No, línea 14, veamos, permítanme, read, archivo, permítanme, quiero ver bien. Read. Ya vi. Ya vi por qué es el detalle. Y disculpen, es aquí, ¿verdad? Es el modo. Por ejemplo, le voy a poner yo aquí que sea R, que va a ser para leer. Voy a recargar. Veamos. Permítanme. Ya vi. Bien, ahora que ya tengo el contenido, lo voy a imprimir en pantalla. Tal cual. Ahí está. Voy a recargar. Miren, las primeras 3 letras que me están mostrando, o mejor dicho, las primeras 3 letras que tienen son PHP. Si yo comienzo a ampliar aquí, por ejemplo, quiero ver, le voy a poner 6. Me tendría que mostrar 2 veces PHP. No, miren, el espacio y las demás letras. Entonces aquí tendría que ser 7. Lo que me está tomando los espacios. Ahí está, miren, PHP. Si yo les pongo que las primeras, por ejemplo, las primeras 50 letras, vamos a ver hasta dónde llega. Ahí está, miren, es todo. Me muestra todo el contenido. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo aquí le estoy dando lectura al archivo. Y, o sea, ya le puedo escribir, ya le di lectura. Ahora el detalle es que si bien yo aquí le he dado lectura, yo este archivo necesito cerrarlo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? F, close, le voy a pasar el archivo abierto. Le voy a decir aquí, archivo. Guardo. Y no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo lo único que le dije aquí, vaya, abrir el archivo, leerme el archivo y cerrarlo. Sencillo. Eso sería más que todo, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que una vez abierto, yo necesito, leo la info, pero yo necesito borrarlo. Voy a decir yo aquí un link, voy a decir ruta, que va a ser esto, y con esto me debería borrar el archivo. Vengo yo aquí, recargo, no hay ningún problema porque lo leyó. Y miren, aquí el archivo desapareció. Y aquí me está diciendo, mira, este es el contenido de un archivo que no existe. Si yo cierro, no hay ningún problema. Ahora, si yo recargo, me va a dar error, ¿verdad? El archivo no existe. Y ahí está, ¿verdad? Y así funciona, ¿verdad? Si yo vengo aquí y creo otro, lo que va a pasar es que no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque el archivo existe, pero no tiene contenido. Es más, me lo borró otra vez, ¿ve? Se me olvidó quitar la línea. Entonces, así es como funciona el manejo de archivos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, podemos escribir, podemos podemos escribir, podemos leer los archivos, podemos borrarlos, podemos validar si existen y podemos tratarlo, por ejemplo, como un archivo donde almacenar información, ¿verdad? Entonces, eso sería más que todo con el manejo de archivos. No sé si tienen alguna pregunta con esto que les acabo de explicar. Sobre el manejo de archivos, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Claro, ok. Entonces, si no tienen dudas, pasémonos a lo que viene siendo
Ajá, exacto. Sí, es que ya así explicando así de manera teórica, a lo mejor se confunden, ¿verdad? Pero ya así, con un ejemplo, puede ser más fácil, ¿verdad? Y eso, esto es súper básico, ¿eh? Yo podría venir aquí y tratar de hacerlo con algo un poco más elaborado, como podría ser con una sentencia switch que me diga qué acción realizar, si borrar el archivo, escribirlo, leerlo, etcétera, ¿verdad? Yo podría venir y hacer todo eso, ¿verdad? Pero sería demasiado para explicar sobre el manejo, ¿verdad? Ya vendría siendo más que todo como un ejercicio más práctico o algo para una sesión práctica más elaborada. Bien, entonces, si no tienen dudas con esto del manejo de archivos, pasémonos a lo que viene siendo, permítanme, el manejo de imágenes, o mejor dicho, a la carga de imágenes. Como yo les decía, más que todo, cuando nosotros hablamos del manejo de imágenes o la carga de imágenes, se hace referencia más que todo a lo que nosotros podemos obtener de las imágenes. Por ejemplo, si nosotros vamos a recibir una imagen que se nos está enviando de un formulario, a esa imagen nosotros podemos manipular ciertos datos, por ejemplo, el tipo de imagen, mejor dicho, el tipo de archivo, el peso del archivo, su extensión, también podemos obtener, veamos si no me equivoco, su nombre, un nombre temporal que genera PHP para poder manipularlo. Y veamos qué más. Ah, y podemos hacer una copia en nuestro proyecto, ¿verdad? O en nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, antes de eso, analicémosla un poco. Por ejemplo, veamos un poquito más así de manera teórica, ¿verdad? Dice la carga de imágenes. La carga de imágenes corresponde al tratamiento de aquellos archivos con extensiones de imagen, ¿verdad? Ya puede ser JPG, JPG, ¿verdad? Que casi siempre es lo mismo que JPG, PNG y GIF, y otros formatos de imágenes, ¿verdad? Como está el mapa de bits, el WebP y el punto ICO, ¿verdad? Entonces, nos dice que podemos hacerlo con acciones como mover, renombrar y validar su peso de la imagen, ¿verdad? Obviamente podemos hacer una serie de validaciones para saber si, bueno, por ejemplo, imagínense que están subiendo una imagen y nosotros queremos validar, por ejemplo, la imagen debe tener un peso inferior a 1 mega, ¿verdad? Porque ya 1 mega en una imagen es demasiado para un sistema. Entonces, podemos hacer eso. Al mismo tiempo, podemos hacer una copia de la imagen con otro nombre, como lo puede ser aquí, ¿verdad? Renombrar la imagen y al mismo tiempo hacer una copia o moverla. También podemos, por ejemplo, leer su información, por ejemplo, el nombre de la imagen de origen y el nombre que se le va a dar, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? Y nos dice, las imágenes que se procesan con PHP se encuentran almacenadas en la variable global files. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros mandemos una imagen, eh, a, enviamos una imagen a un proyecto en PHP, esta se encuentra almacenada en la variable files. En la variable files es donde vamos a encontrar todos los archivos que se estén mandando o las imágenes. Y nos dice, ¿verdad?, el cual proveerá múltiples atributos o elementos de los cuales podemos hacer uso en diferentes procesos o validaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que con la variable file vamos a obtener peso, tipo, extensión, nombre y nombre temporal. Podemos obtener varios datos de los cuales nosotros podemos hacer uso para manipular imágenes. Veamos los elementos y funciones de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, miren aquí, yo tengo la variable global files y aquí yo tengo, por ejemplo, el archivo que yo lo mandaba como archivo tal cual y aquí puedo poner yo el nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Este archivo hace referencia como al key que viene de un formulario, ¿verdad? O al name del formulario, ¿verdad? De donde se está mandando. Ya lo vamos a ver un poquito más práctico, ¿verdad? Y también podemos obtener el nombre del archivo.
Por ejemplo, imagínense que el archivo se llama un clásico, example.jpg, example.png, example.gif, etc. Y con esto puedo obtener yo el nombre original de la imagen. Después tenemos el type, que el type no es nada más que la extensión o el tipo de imagen. Por ejemplo, podría ser que type, a veces por lo general puede ser image PNG, image JPG, image JPG, image GIF, image ICO. Son como formatos para validar imagen. Por lo general, los toma de esa manera, image, pleca y la extensión tal cual, ¿verdad? Veamos cuál otro tenemos. Tenemos el tamaño de la imagen, ¿verdad? Que el tamaño de la imagen viene en el elemento o en el atributo size y esta viene en bytes. No vayan a pensar ustedes que, si la imagen pesa 1 mega van a ser, digamos, 1 igual a 1. No, no. Por lo general esto viene en bytes. En pocas palabras, son formatos más extensos, ¿verdad? Como 1000 y ficha o 1 millón a veces, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta que esto viene en bytes al momento de querer hacer una validación. Y ya después lo vamos a ver. Después tenemos el nombre temporal, que este no es nada más que un nombre genérico que PHP crea para que nosotros podamos, por ejemplo, copiar una imagen de la original, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver. O mejor dicho, ya dentro de un momentito. Ya dentro de un momentito se lo voy a explicar porque esto es bien sencillo, no es tan complicado, ¿verdad? Veamos qué más. Y por último, lo de mover la imagen, ¿verdad? Que la imagen como tal se puede mover con la función move upload file, ¿verdad? Prácticamente lo que hace es crear una copia de la imagen que se está enviando, el cual recibe, por ejemplo, la ruta de la imagen, la ruta donde se va a guardar la imagen, junto con la carpeta y el nombre de la imagen. Ojo, el nombre de la imagen debe tener la misma extensión, si no, la imagen se va a dañar, ¿verdad? Y debe tener el nombre temporal de la imagen. En pocas palabras, ¿ve? El temp name, ¿verdad? El nombre temporal. ¿Por qué? Porque el temp name es como una copia que PHP genera. Es como, vaya, imagínense que el temp name es como un elemento que almacena el código fuente de la imagen, o sea, la imagen binaria. Y con el mode file lo que hace más que todo es crear a partir de ese código de la imagen una imagen nueva, y obviamente con un nombre diferente, y obviamente al final nosotros vamos a ver la misma imagen que subimos, ¿verdad? Lo vamos a ver de una manera más práctica ahorita, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan cómo es que funciona esto de las imágenes, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a cambiarle el nombre a este archivito, le voy a poner image, y voy a hacer un HTML sencillo llamado HTML, así sencillo, ¿verdad? Voy a hacer un formulario y veamos. Le voy a poner aquí action, le voy a poner que se vaya. Ajá, action. Le voy a poner aquí mi método. Le voy a poner post. Creo que sí me funcionaría así. Y le voy a poner aquí type. Ojo, cuando ustedes vayan a mandar imágenes, ya sea por un formulario, así como estoy diciendo yo, o por Ajax, deben de tener cuidado con esto, con el content type que se está mandando. Esto solo es para cuando ustedes van a mandar imágenes o archivos, ¿verdad? Si no van a mandar imágenes y archivos, no se preocupen, ¿verdad? Por lo general, es el equivalente al header o al encabezado content type que se ve para Ajax, ¿verdad? Para los que se recuerdan, este es el que se utiliza para Ajax. Este es el encabezado, ¿verdad? Hay quienes que le ponen application JSON, pero si van a mandar imágenes, tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Así tal cual. Bien, voy a poner yo aquí un input.
Por ejemplo, file, le voy a poner el nombre imagen, guión, de esa manera, y le voy a poner el mismo ID. Voy a poner aquí un botón con un salto de línea, subir imagen, tal cual. Bien, yo aquí ya tengo un formulario sencillo para probar lo de las imágenes, ¿verdad? Aquí está, es seleccionar archivo sobre imagen. Ahora, aquí, esto lo voy a borrar de momento. Igual voy a ver si los comparto. Obviamente lo voy a tener que volver a hacer, pero se lo voy a compartir. Veamos qué más. Voy a, por ejemplo, imagen. Voy a almacenar aquí la variable files para que podamos verla. Voy a hacer un bar_doom para poder ver el arreglo y ustedes lo pueden analizar. Imagen. Voy a decir aquí que la formatee para que lo podamos ver de mejor manera. Y ahí está. Listo. Entonces, voy a mandar yo una imagen aquí. Vamos a ver, voy a subir una imagen. Permítanme. Déjenme encontrar una. Permítanme, tengo que buscar imágenes por... no me recuerdo que tenga alguna. De manera así para la práctica. Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos. Bien. Ok. Ya encontré una. Ok. Voy a subir una imagen. Me voy a ir al escritorio. Aquí voy a buscar una y voy a subir. Voy a subir esta. El fondo. Aquí está, ¿verdad? Aquí me dice el nombre de la imagen. Le voy a dar a subir. Y miren, en el archivo image.php, yo estoy imprimiendo el arreglo, o mejor dicho, la variable global files, y él me tiene todo el contenido de la imagen. Por ejemplo, miren, aquí me dicen imagen prueba. Esta imagen prueba no es nada más como yo le puse aquí, ¿verdad? Al formulario, al ID o al name, no, ni sé cuál de los dos es, creo que es el name. Pero entonces está tomando eso, ¿verdad? Si yo vengo aquí y voy a poner aquí, por ejemplo, corchetes que acceda al elemento imagen prueba, recargo, continúa. Miren, y ya puedo manipular el name, el tipo, el nombre temporal y el tamaño de la imagen, ¿verdad? Ya lo puedo manipular tal cual y puedo proceder a hacer diferentes operaciones. Por ejemplo, voy a decirle aquí, ¿verdad? Voy a poner aquí, por ejemplo, el tipo y voy a decir imagen, por ejemplo, type. Voy a poner aquí, por ejemplo, peso. Voy a ponerle aquí el size. Voy a poner aquí nombre. Voy a decir image. Voy a poner aquí el name. Y voy a obtener también el nombre temporal. Que prácticamente este va a ser el que me va a ayudar a crear la copia de la imagen. Ok. Entonces yo aquí, por ejemplo, veamos, me dice que la imagen es de tipo image JPG, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito validar, por ejemplo, validemos que solo sea de tipo JPG, ¿verdad? O sea, o JPG.
Yo no necesito PNG, entonces voy a decir aquí, voy a decir yo aquí, if, donde tipo sea igual a JPG, mejor dicho, le voy a decir que sea diferente a JPG, le voy a decir eco formato no permitido. Le voy a decir detenete ahí. Veamos. Voy a venir aquí, voy a actualizar. Le dice image offset. Vamos a ver. Ah, perdón, aquí es imagen. Ok. Voy a actualizar. Continuar. Ok, mira, aquí está, ¿verdad? Me deja pasar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo vengo aquí? Por ejemplo, voy a subir otro archivo. Voy a subir, vamos a ver, voy a subir. Voy a subir un PNG, ¿verdad? Un archivo sin fondo. Le doy subir. Miren, me dice formato no permitido. ¿Por qué? Porque con el tipo estamos validando nosotros que solo se acepten imágenes JPG, ¿verdad? Ok, ya tenemos esa validación, ¿verdad? Imaginémonos que vamos a mandar otra imagen, ¿verdad? Ya un JPG, ya válido, por ejemplo, voy a mandar esta imagen 1, subir imagen, aquí está, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Sí me está permitiendo porque es del mismo formato, ¿verdad? Ahora, yo necesito, por ejemplo, yo puedo venir aquí y validar también el peso. Como les decía, el peso, viene en bytes. Entonces, yo bien podría buscar, por ejemplo, 100 KB a bytes, ¿no? Me dice que, por ejemplo, 1000 kilobytes son 1000 bytes. Vaya, vamos a ver. ¿Cuánto me dice aquí que pesa la imagen? Me dice que pesa, y me dice que pesa más de 1000 bytes. Vamos a ver aquí. If, vamos a ver si, por ejemplo, el peso es mayor. Vamos a ver. A 100,000, no son 100,000. Vamos a ver aquí cuánto es. 100,000, vamos a ver. 118,000, supera los 100 bytes. Entonces le vamos a decir aquí, le vamos a decir, la imagen supera los 100 KB permitidos. Permitidos. Punto. Y aquí, punto. Bien. Entonces venimos aquí, recargamos. Continuar. Miren. La imagen supera los 100 KB permitidos. ¿Qué quiere decir esto? Una imagen muy pesada. Vamos a ver si tengo otra imagen más liviana. Por ejemplo, voy a probar con esta. 457, 115. Son imágenes muy pesadas. Voy a hacer algo. Voy a cambiar. Por ejemplo, aquí. Le voy a poner aquí que sea de 150 KB, ¿verdad? Entonces le voy a decir que sea de 150 KB y ya no de 100 KB. Ya vi que no tengo imagen solo para este momento, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Voy a subir la primera imagen. Esta. Le va a subir imagen. Supera los 100 KB. Ok. Voy a subir la otra. La otra sí me debería permitir. La vamos a ver, subir. Ahí está. Bien. Esa imagen es más liviana y sí me lo permite, ¿verdad? O sea, ya estoy validando el peso y el tipo de la imagen, ¿verdad? Ya con eso está más que suficiente, ¿verdad? Ahora, yo necesito mover la imagen, ¿verdad? Antes de pasar a nombrarla. Entonces, por ejemplo, voy a decir yo aquí, voy a crear una carpeta que se llama imágenes
image, y voy a venir yo aquí, voy a decir, ¿verdad? Voy a hacer un if, ¿verdad? Sí. Lo voy a decir, ¿verdad? No upload file. ¿Por qué hago yo un if? Porque un upload file me devuelve verdadero o falso si es que la imagen se logró mover con éxito. Entonces, voy a venir yo aquí. Voy a venir yo aquí y voy a proceder a, veamos, necesito la ruta para mover, por ejemplo, voy a decir aquí ruta, le voy a decir en esta carpeta, buscame la carpeta image, y yo aquí necesito ponerle un nombre a la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo venir aquí y ponerle el mismo nombre que ya tenía, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Vengo yo, guardo, y le voy a decir, bueno, aquí es root. Bien, aquí yo necesito pasarle, por ejemplo, le voy a pasar aquí el nombre temporal y le voy a pasar la ruta que de origen, ¿verdad? Y le voy a decir aquí, ¿verdad? Si esto es igual a falso, le voy a decir echo. En pocas palabras, si esto falla, le voy a decir la imagen no se pudo copiar. Ahí está. Y le voy a decir de una sola vez, detenerte. Ponerle así. Bien, vamos a probarlo. Recargo. Ok. No me dio el mensaje. Y aquí está, miren, me pudo copiar la imagen. Si yo vengo y la abro, está la imagen tal cual, ¿verdad? Entonces, yo, ahora que ya puedo copiar la imagen, imaginémonos que yo quiero cambiarle el nombre. Por lo general, cuando se le cambia el nombre a una imagen, sí, yo sé, ¿verdad? Muy. Veamos, si yo quiero cambiarle el nombre, por ejemplo, debo preservar la extensión de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, si la imagen es, por ejemplo, si la imagen es JPG, obviamente tengo que preservar esa extensión, si es PNG también. Entonces, imaginémonos que estamos guardando la imagen de un formulario, ¿verdad? Por lo general, lo que bastantes desarrolladores hacen o utilizan para nombrar la imagen a veces es el nombre original más como un pequeño código o una pequeña forma de nombrarlo. Por ejemplo, hay quienes que hacen, por ejemplo, le voy a poner aquí un nuevo nombre, igual. Hay quienes que lo que hacen es utilizar la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ocupar yo aquí date para obtener la fecha. Hay quienes que utilizan el formato año, mes y día y le comienzan a dar formato, por ejemplo, de esta manera y ponen el nombre original, así tal cual, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, le voy a poner el nuevo nombre, guardo y voy a borrar este Sanauron que ya tengo aquí. Bien, voy a recargar, continuar, no me da ningún error y miren, este es el formato que ocupan varios, ¿verdad? Por ejemplo, ocupan el formato de la fecha. Hay quienes que ocupan a veces que la hora para guardar, miren. Y aquí está, ¿ves? Ahí está como en la imagen copiada, ¿verdad? Ya estamos bendecidos de que este código funciona. Y así es como se tratan las imágenes en PHP, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto sobre esto. O si los he dejado con alguna duda, ¿verdad? Porque, bueno, esto de las imágenes es bien sencillo. Y es que con esto no solo podemos tratar las imágenes, con esto podemos tratar incluso archivos. Podemos tratar archivos PDF, docs de Word, los Excel, etcétera, ¿verdad? De bastantes maneras, ¿verdad? Pero las imágenes es como lo más ocupado, ¿verdad? Es como lo más clásico para manejar de este tipo.
Igual, como les digo, aquí se hace una copia de la imagen, tal cual, ¿verdad? No es que la imagen se va a mover como tal, sino que es una copia. Si yo quisiera, bueno, si yo quisiera ahorita, por ejemplo, bien podría quitar la validación del peso. Bueno, es más, lo voy a hacer. Y puedo comenzar a subir otras imágenes, no solo esa, para que ustedes puedan ver que sí funciona. Por ejemplo, voy a subir esta otra. Subir, no me dice nada. Y aquí está, miren, las dos, ¿ves? Fondo 1, imagen 1, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Y ya tenemos funcionando lo que viene siendo la carga de imágenes y al mismo tiempo ya vimos lo del el manejo de archivos. Ok, una vez visto el ejemplo, veamos qué más tenemos aquí. Y ya. Y eso sería más que todo por la clase del día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen dudas en cuanto a esto que les acabo de explicar. Me dicen todo claro. Ok, excelente. De momento no. Perfecto, ¿verdad? Ok, si no tienen dudas, permítanme, voy a dejar de compartir y detengo.